Mega noticia del día y mantiene preocupado, por supuesto, a todas las autoridades y a todas las personas. Tiene que ver con esta alerta por un pic de influenza. Son 5 ya los fallecidos producto de esta enfermedad, todos en la región del Ñuble. 4 de estos casos no estaban vacunados y los mismos 4 son en el mismo hospital. Queremos invitar a Carla Parra, editora de Mega Noticias, para entregarnos más detalles de esto. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Karim? Bien, Carlita. Buenas tardes. Acá preocupados también. Sí, pues todos preocupados, ¿no? Todos los chilenos, me imagino, que están en sus casas viendo este tipo de noticias. Hay que darle también un contexto. Sí. Hay 2 cosas acá que son importantes. Uno es la fuerte alza que hemos visto de aumentos de casos. Hace varias semanas hemos estado acá también conversando sobre ello. Una curva que según el Ministerio de Salud se adelantó. No es que estemos viendo más casos una curva brutal, sino que se adelantó como en 3 semanas, y es por eso que el pic tal vez lo estamos viendo antes con una campaña de vacunación que ha sido un poco lenta, que ha tenido algunas críticas por ahí. Y otra cosa es que en 2 días fallecieron 5 personas en una región. Y es por eso que es importante lo que hizo hoy día la Fiscalía de Ñuble, de abrir una investigación por oficio para determinar efectivamente si aquí hubo negligencia. Y es importante también el relato de los mismos familiares de las víctimas, que han señalado que fueron muchas veces al CEFAM, al hospital, e incluso algunos con enfermedades de base, y que eran enviados a sus casas. Es por eso también que el MinSal envió un equipo para recabar esta información y ver si efectivamente acá hubo negligencia. Ahora, lo primero que uno se pregunta, lo primero que llama la atención es que sean 5 casos en la misma región, ¿no es cierto? 4 de ellos en el mismo hospital. Personas jóvenes incluso, bueno, no estaban vacunados. ¿Hay algún hecho, algún elemento que los relacione, que pueda hacer pensar que hay un brote especial, particular de influenza en ese lugar? Es parte, yo creo que de la investigación. Son de las 5 personas, 4 no estaban vacunadas. La mayoría parece que tenía antecedentes de enfermedades de base, que sabemos que es un agravante en este tipo de situaciones. Pero el contexto a nivel nacional hay que decirlo. O sea, anualmente, lamentablemente, fallecen 4.000 personas. Llevamos cerca de 1.400 personas que han fallecido de influenza ya este 2024, y en la región de Ñuble más de 60 personas han fallecido. Lo que llama la atención es que en 2 días, 5 personas fallezcan, y además que coinciden relatos de eventuales negligencias, que es por eso también que se está investigando. Eso es lo que llama la atención. Mira, vamos a estar con Mauricio Hidalgo ya, que está con un familiar de una de las víctimas, que dice que fue a un centro de atención y que le diagnosticaron ibuprofeno, paracetamol, y la mandan de vuelta a la casa. Sí, ni siquiera diagnosticar que tenía influenza. Cuando estamos hablando de una persona con diabetes, es algo que me imagino que será materia de investigación también. Sí, es parte de la investigación. Ya estamos en contacto con Mauricio Hidalgo. Precisamente, Mauricio, cuéntanos dónde estás, la preocupación que hay en la zona, ¿no? En Chillán, por este aumento de casos, 5 casos ya muertos en 48 horas por influenza. Tú tienes los detalles, estamos contigo. Sí, ¿cómo estás, Karim? Buenas tardes. También saludar a Carla. Claro, hay preocupación, como ustedes decían, es muy alarmante esto. Y una cifra no menor, lo que estaban conversando ustedes, son 68 muertes lo que va del año, estos primeros 5 meses del año, acá solamente en la región de Ñuble por enfermedades respiratorias. De esos no se clarificó cuántos son por influenza, pero sí en las últimas 48 horas ya van 5 fallecidos por influenza tipo A. 4 acá fallecieron en el hospital Herminda Martín, donde nosotros estamos en este momento. Ayer en la tarde ya habían confirmado que eran 3 casos, ¿cierto? Una joven de 21 años, una mujer de 55 años y una menor de tan solo 6 años, que fue la primera persona en fallecer, que fue el pasado 21 de mayo en el consultorio de San Nicolás. También acá en la región de Ñuble, esta menor había sido ingresada al hospital San Carlos, posteriormente la derivaron a su hogar, se agravó, comenzó con otros síntomas hasta que finalmente y lamentablemente falleció en este consultorio. Y así suman los casos, y lo que ustedes también decían, los mismos familiares dicen aquí hay negligencia. Mira, estamos acá con don René Constanzo Karim, él es hermano de una de las personas fallecidas. Estamos hablando de Valeria Constanzo, esta mujer de 55 años que hace unos días atrás se la llevaron
de urgencia al consultorio Violeta Parra, que está a unas 2 cuadras de este lugar, muy apegado, incluso adosado al hospital Herminda Martín de Chillán. Ingresó con un cuadro respiratorio, ella tenía enfermedad de base, tenía asma, por ejemplo, y diabetes, pero nunca le diagnosticaron a ella influenza. La enviaron a su casa con algunos medicamentos que ella tuvo que comprar, pero se agravó. Posteriormente vino hasta el hospital Herminda Martín, en donde lamentablemente ya pasadas las horas falleció. Estamos, yo les decía, con don René, con quien vamos a conversar, y también para aclarar algunos puntos. Básicamente eso, la forma en que ella recibió esta atención. Don René nos comentaba de que nunca le diagnosticaron esta influenza. Don René, ¿cómo está? René Constanzo, muchas gracias por acompañarnos. Es así la situación, lo que le ocurrió finalmente a su hermana. Ella ingresó a este consultorio Violeta Parra, en donde no le diagnosticaron, no le hicieron exámenes y posteriormente la derivaron a su hogar. Hola, buenas tardes, gracias por venir a entrevistarlos para dar a conocer lo malo que está trabajando el hospital Herminda Martín. Claro, como te conversaba yo, el día sábado a las 15 horas ingresamos a mi hermana al Violeta Parra, le dieron paracetamol y ibuprofeno y la mandaron para la casa, que era un resfrío leve. El mismo sábado en la noche, 3 de la mañana, la trajimos a la asistencia pública, donde lamentablemente le volvieron a dar por una tos grave que tenía, y el médico le dijo que le dolía la espalda solo porque tosía mucho. Eso fue el sábado en la noche, madrugada del domingo. Domingo la mandaron a la casa a las 5 de la mañana. El domingo a las 7:30 de la mañana volvió a traerse al hospital, 2 horas después de haberla mandado a la casa, a lo cual acá le hicieron todo, la entrada, la revisaron todo, y a esperar que la llamaran. En eso mi cuñado pues, se percata que mi hermana no estaba respirando bien, fue a buscar al médico, le dice: mi señora se está muriendo, y el médico sale y la ingresan inmediatamente a reanimación, porque ya mi hermana estaba deteriorada totalmente sus riñones y sus pulmones. Se ingresó directamente a la UCI. Se ingresó a reanimación. En reanimación estuvieron varias horas con ella tratando de estabilizarla, y después de la 1 la ingresaron a la UCI en la tarde con ventilador mecánico. O sea, en pocos días, en 2 días prácticamente. Claro, en 2 días. Mi hermana había traído a la señora Verónica Bravo al consultorio Violeta Parra, que le hicieron el mismo tratamiento, ibuprofeno y para la casa, que también tenían problemas de salud, la misma enfermedad de mi hermana, por cual se la llevó y le trajo aquí a la asistencia pública. Estuvieron toda la noche y le hicieron el tratamiento, y ella se está recuperando, gracias a Dios, satisfactoriamente. Y mi hermana no le hicieron el tratamiento, no la atendieron como correspondía, no le hicieron ningún examen para detectar si ella tenía o no tenía influenza. Sí, Karim, cortito, sí. También para aclarar este punto, lo que estaba diciendo don René, su hermana vino a acompañar a una persona que la diagnosticaron con influenza, y cuando ella, la hermana, estamos hablando de la señora Valeria, vino a la urgencia, ella comentó que había tenido un contacto estrecho con otra persona que estaba con influenza, pero sin embargo a eso no le hicieron los tratamientos, no le tomaron exámenes, y lamentablemente ya conocemos lo que ocurrió con la señora Valencia Constanzo. Sí, el desenlace fue muy rápido. Lo primero que uno se pregunta es si es que tal vez lo hubiesen atendido como corresponde desde el primer minuto, la consecuencia no hubiese sido la que conocemos, no hubiese sido un desenlace fatal. Yo no sé si el procedimiento, Carlita, es correcto o no. Yo te iba a decir que llama la atención porque por protocolo existe un PCR, después de la pandemia aumentó la tecnología, y hay un PCR que mide varias enfermedades, entre ellas la influenza, y que por protocolo se tiene que tomar a todos los que presentan ciertas características, que es fiebre más de 38 grados y medio, con tos y algún compromiso de algunas especificaciones. O sea, claramente la idea de este seguimiento es poder detectar estos casos, más aún cuando nos comentan que han habido un contacto estrecho, y aún así, si es que hay enfermedades de base, tienen que prestar mayor atención. Don René, a ella cuando va la primera atención que recibe, ¿le hicieron algún examen? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Tienen los nombres de los médicos que la atendieron, por ejemplo? Yo le voy a preguntar, okay. Don René no tiene retorno. Pregunta Karim Butel, estudio, si es que a ella le hicieron algún examen, le entregaron algún diagnóstico cuando fue primero al consultorio y después cuando vino acá al hospital, y si ustedes tienen algún nombre, algún certificado donde aparezca el nombre de algún facultativo, algún doctor. Claro, la primera ingreso fue en el Violeta Parra, donde le diagnosticaron un resfrío leve. El segundo ingreso fue por un dolor en la espalda, a la altura de los riñones,
donde ahí le diagnosticaron que era por mucha tos, donde tosía mucho, por eso le dolía la espalda. Y ahí la mandaron de vuelta a las 5 de la mañana. Y el tercer ingreso no era dolor de espalda, eran los riñones que no estaban funcionando. Los papeles los tiene todo mi cuñado en estos momentos, que está súper mal, los tiene guardados todo, papel por papel, todas las atenciones. Ingresó 2 veces al consultorio Violeta Parra y el tercero acá al hospital. Una vez al Violeta Parra, porque no se sentía tan mal así como traerla de urgencia. La segunda vez se sentía súper mal y ahí la trajimos a urgencia, y la tercera vez igual. ¿Y cuántas horas Parra pasaron? Se le informó al médico que ella había tenido contacto directo con una persona que fue diagnosticada con influenza, y el médico le dijo con estas palabras: eso no tiene nada que ver porque no afecta en nada. ¿Cuántas horas pasaron, Mauro? Porque ¿cómo pasa de un resfrío leve cada ingreso a una influenza? Mi hermana fue ingresada alrededor de las 3 de la tarde al consultorio del SAR, Violeta Parra, y de ahí salió, no me acuerdo el horario, salía de la primera, pero en la noche a las 3 de la mañana la trajeron Claro, pero son a la 12 asistencia horas, pública, digamos. Y de ahí ella... 2 horas después. 2 horas después, salió de aquí a las 5 de la mañana a la casa, y después 2 horas después, que fue a las 7, la volvieron a traer ya el domingo en la mañana ya. O sea, y de ahí ya no mi pasaron hermana cayó en 24 coma y no la pudimos recuperar nunca más. Claro, Mauro, Claro, entonces pasaron ahí está la duda, 24 horas, Mauro. fue muy rápido todo esto. Sí. Claro, fue rápido. Si en la primera atención tenían que haberle hecho al tiro el protocolo como corresponde para que aquí no pasara esto. O sea, si hubieran hecho el protocolo como corresponde, mi hermana la habríamos tenido viva. La habríamos tenido viva, a lo mejor con alguna secuela, con algo, pero la habríamos tenido con nosotros, y no fue así, no fue así. Y con varios personas que ya han fallecido han hecho lo mismo. La niña de San Nicolás de 6 años la trasladaron de hospital de consultorio en consultorio y no se detectó nada. El chico del hospital del Puente Ñuble, que acaba de fallecer, lo mismo, vino nada y murió. Mauro, una consulta, porque se hablaba hoy día en el punto de prensa que la ocupación de camas críticas todavía no estaba a tope, que es lo que pasa también en los inviernos. ¿Ha podido constatar ahí si es que hay aglomeración en las urgencias, entendiendo a que puede ser que no haya habido tal vez cama disponible? Sí, mira, nosotros llegamos anoche, o ayer en la tarde, como a las 8, 20 horas aproximadamente, y nos dimos cuenta que había mucha gente ingresando a la urgencia, la que está justo acá a mi espalda. Está la urgencia adulto y la urgencia pediátrica. Venían muchas personas atenderse con distintas enfermedades, ¿cierto? Pero la mayoría con algunas molestias respiratorias. Ahora en la mañana, también cuando estuvimos con él mucho gusto acá, la verdad es que vimos mucha gente, y a medida que ha ido pasando un poco la hora, hemos visto que se está congestionando. Ya ha llegado muchas personas, se acercan a nosotros, nos dicen: oye, mira, yo estoy con mi hijo, llevamos 1 hora y media acá, tiene 40 de temperatura, y me dicen que hay 17 personas, 17 niños antes que yo, y tengo que esperar. Otros me dicen: oye, llevamos acá aproximadamente unas 5, 6 horas. Eso también nosotros lo consultamos en el punto de prensa con las autoridades, la directora del Hospital Regional, también con el director del Servicio de Salud Ñuble, el delegado presidencial, y nos comentaban de que hay aproximadamente unas 80, poco más de 80 camas críticas en la UCI, de las cuales hay disponibles, pero hay aproximadamente una ocupación del 80%. Les preguntamos también respecto a lo que estaban solicitando otras autoridades, por ejemplo, el mismo gobernador de Ñuble, Óscar Quisóstomo, que él señalaba de que se tiene que decretar una emergencia sanitaria acá en la región de Ñuble por los altos casos de contagios de influenza principalmente, y por estos 5 casos de ya fallecimientos, y nos decían de que ya se había decretado, el gobierno ya había decretado una alerta sanitaria desde el 1 de abril, que hay disponibilidad de camas, que si hay que poner más recursos, por ejemplo, para conversión de camas a camas críticas, o contratar más personal, que eso ya se podría hacer, que están los recursos disponibles. Bien, sí, bueno, parte de la investigación me imagino estará en determinar si es que en esa cantidad de horas puede pasar un resfrío leve a una influenza, a costar la vida a una persona. Lo decía también don René, otro de los casos ocurrió lo mismo, con un menor de 6 años que fue a varios consultorios antes de llegar al hospital, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades, Mauro, en respuesta a por qué, particularmente Chillán, por qué la región del Ñuble, por qué ese hospital, por qué han muerto tantas personas en tan poco tiempo ahí?
Si ellos dicen de que se adelantó el invierno, por ejemplo, de que a esta altura, por ejemplo, en comparación con el año anterior, llevaban menos casos, menos pacientes ingresados a los distintos consultorios de la red asistencial, también al mismo Herminda Martín, el hospital de Chillán, pero que el clima, las bajas temperaturas, las lluvias, todo eso ha generado entonces de que han existido muchos más contagios. ¿Qué te parece, Karin, si pasamos a revisar primero lo que nos comentaba justamente el director del Servicio de Salud de acá de Ñuble respecto a estos 5 casos de personas que ya fallecieron producto de influenza tipo A? En esta semana son 5 las personas fallecidas. Tenemos el primer caso, una niña de 6 años que falleció en el sur del CESFAM de San Nicolás el día 21 de mayo. Ese mismo día fallece una mujer de 55 años en la UCI del Hospital Herminda Martín. El tercer caso tenemos fallecido es una mujer de 21 años, fallece también en la UCI del Hospital Herminda Martín, y esta madrugada del 23 de mayo fallece un niño de 15 años en el Hospital Herminda Martín en la UCI, y un hombre de 68 años también en la UCI del Hospital Herminda Martín. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a las autoridades de salud. Mauro, te agradezco también a don René por entregarnos el testimonio. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con la investigación de este caso. Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, Sí. Sin duda, Carla, que hay una preocupación ahí, ¿no? Sí, hay una preocupación y también lo decía ayer el director del CEFAM y también del Servicio de Salud, también el alcalde, de que faltan recursos. Decía, en general hemos atendido 200 pacientes al día cuando antes eran 40 y no tenemos los insumos. Eso era la denuncia, y también hoy día en una conversación con la ministra de Salud que tuvimos, los editores de Salud, nos contaba que la parte de la investigación de las personas que están por parte del MinSal recabando la información es ver efectivamente si es que había un problema de insumos también, más allá de que se siguieron los protocolos que están establecidos para la asistencia pública en el fondo. Y me llama la atención porque el llamado es primero consultar al CEFAM. Ese es el protocolo, y debido a la gravedad ellos debiesen derivar al hospital. Entonces creo que también es importante que se sepa que para no congestionar los hospitales uno tiene que acudir al CEFAM, pero uno espera que en el CEFAM también apliquen los protocolos y vean efectivamente las necesidades de cada paciente. Ahora, tú me decías al principio que se adelantó todo este plan de invierno, ¿no? ¿Tiene que ver con las lluvias? Y por el frío también. Y por el frío. Sí, Y la campaña de vacunación va lento, ¿no? Costó que arrancara al inicio, estamos cerca de un 60%, se han aplicado 200.000 dosis más que a esta misma fecha del año pasado. Se amplió el grupo de vacunación, el año pasado era de 65 años y más, a los adultos mayores, ahora se incluyó desde a partir de los 60 años. Estamos hablando de 9 millones de chilenos que tienen opción a una vacuna gratis en el país. La indicación médica es que todos se vacunen contra la influenza, pero el Estado subvenciona la vacuna para los grupos más críticos. Y efectivamente estamos en un 60% cuando se sabe que recién en el 80% se aplica esta protección comunitaria, que lo aprendimos también en la pandemia. Y es por eso que existen críticas que apuntan a la campaña de vacunación. Eso es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, Sí, ¿no? exactamente. Bien, claro, vamos a estar muy pendientes de aquello. Bien, son las 4 de la tarde, faltan segundos nada más. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con Carla Parra comentando aquí esta crisis de enfermedades respiratorias que hay. Volvemos. Estamos de vuelta haciendo la tarde de Mega, son las 4:03. Estamos preocupados por un aumento de casos de influenza, particularmente en la región del Ñuble. 5 fallecidos en 48 horas, 4 de ellos sin vacunación. Estamos con Carla Parra, editora de Mega Noticias aquí en el estudio, y queremos sumar a la conversación al doctor Pedro Astudillo. Él es médico broncopulmonar infantil de la clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, Karim. ¿Cómo está, Carla? Gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Qué le parece lo que está pasando en la región del Ñuble, doctor? Bueno, primero, preocupante que las coberturas de vacuna puedan estar bajas suficientemente como para que 4 de los 5 fallecidos hayan estado no vacunados. Quiero decir que todos los años hay fallecidos por influenza. Esto no es una rareza. La influenza es un virus que puede provocar complicaciones como neumonía, en algunos casos neumonías graves. Hay grupos que son de riesgo y precisamente son los grupos que uno intenta que estén vacunados porque son los que más podrían tener complicaciones graves y eventualmente morir
por influenza. Todos los años hay fallecidos por influenza. Esto no significa que uno deba considerar a estos fallecidos como algo normal o algo esperable, porque uno comprende también el drama de las familias, sobre todo hay alguna persona joven, una niña de 6 años, y por supuesto eso es tremendo, porque por supuesto significa un drama familiar. Sí, pero usted lo decía, han aumentado los casos de virus de influenza, pero no así los pacientes. Y eso pasa porque algunos pacientes, ya hemos visto también en los fallecidos, no solamente presentan influenza, sino que también otros virus presentes. Claro, en este momento, de todos los virus que se detectan, aproximadamente el 60% estuvo en un 62, ahora es un 59 y algo. De todos los virus que se detectan en Chile son influenza. Hay un segundo virus, que es el rinovirus. Ese rinovirus en general es bastante benigno, produce problemas más leves, pero en los pacientes asmáticos es capaz de provocar crisis asmáticas que también determinan muchas veces hospitalizaciones. Los demás virus están subiendo lentamente, pero son múltiples, son decenas de virus respiratorios, adenovirus, parainfluenza, está levemente empezando a subir el sincicial, que va a alcanzar su pic durante el mes de junio, y por lo tanto hay algunos como el metaneumovirus, y así son muchísimos los virus que pueden afectar. Incluso hay personas que tienen infecciones por 2 virus, tienen influenza y tienen además un segundo virus que está provocando las infecciones. Doctor, se lo pregunto porque nos llamó la atención en Ñuble de este paciente que estábamos escuchando, que no le hicieron el testeo en el fondo, diciendo que tenía un contacto estrecho además con influenza. ¿Cuál es el protocolo en los hospitales, en el CEFAM? Bueno, primero, no en todas partes está disponible estudio causal en general en atención primaria. Para la mayoría de los casos que no son derivados a los niveles más complejos, no está disponible en todas partes hacer prueba para saber cuál es el virus. Por lo demás, no necesariamente siempre es necesario. Cuando uno está en época epidémica de influenza y los cuadros son compatibles con influenza, es raro que no se tenga influenza. Entonces, si hay 3 o 4 casos en el colegio, por ejemplo, que está comprobado que es influenza, y un niño tiene compromiso del estado general, fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, tos ronca, dolor de garganta, el cuerpo le duele, se siente como apaleado, bueno, eso es seguramente influenza y no necesariamente todas las veces hay que hacer estudio del virus. Doctor. Ahora, cuando hay dudas, sí. O cuando un niño se hospitaliza, sí. Ahí es importante saber cuál es el agente infeccioso que está causando la enfermedad. Pero en este caso, estábamos conversando con René, hermano de una de las víctimas. Él decía que a las 3 de la tarde su hermana fue a un centro de atención de salud y le dijeron que era un resfrío leve, le dieron paracetamol e ibuprofeno y la enviaron a su casa. Y luego ella vuelve a las 3 de la mañana, la vuelven a enviar a su casa y a las 5 de la mañana vuelve ya con complicaciones y finalmente en menos de 20 horas termina falleciendo. ¿Puede ser? ¿Es posible? ¿Ve usted algún error en alguna parte de ese procedimiento? Es difícil saber si en el momento en que examinaron a los pacientes se cumplieron todos los requisitos de evaluación, porque hay no solo evaluación clínica, también hay evaluación de la saturometría, y quizás si uno quisiera arreglar esto para el futuro o para lo que va a pasar en los próximos días o semanas, uno tendría que recomendar que consultas reiteradas por una misma causa debería ser que los equipos de salud tengan la precaución de hospitalizar o de mantener en observación, claro, por lo menos unas horas, monitorizado a ese paciente que ya tuvo una segunda o una tercera, sobre todo una tercera consulta por la misma causa. Uno tendría que decir que algo pasa. ¿Y no hay un protocolo establecido? O sea, hay normas técnicas para el manejo de todas las enfermedades. Y protocolo establecido es la recomendación general. Tercera consulta por una misma causa debería ser motivo de hospitalización para monitoreo. Claro, es lo que ocurrió en este caso ahora, aquí, pero Carla... claro. Pero Ahora, me imagino que el nivel de saturación...
el nivel de saturación también es un indicador, la fiebre, la presencia de otros síntomas coinciden Sin en un duda. cuadro más grave. Por eso que es una evaluación clínica general y hay un aspecto que es clínico propiamente tal y otro aspecto que es más bien protocolos técnicos en el sentido de hospitalizar o dejar en observación durante horas para monitorizar con sistemas de monitoreo los signos vitales, la presión, la temperatura, la saturación de oxígeno en la sangre y que debería quedar siempre ese paciente en observación cuando ha tenido más de una consulta, por lo menos la tercera consulta siempre. Doctor, claro, porque si no pasa que hay muchos casos donde las familias van a comenzar a alegar negligencia, porque no hay un protocolo establecido. Se puede esperar cualquier cosa. Le quiero preguntar si usted ve alguna conexión en estos casos. A ver, tenemos una niña de 6 años, 2 mujeres, una de 21 y de 55, otro menor de 15 años y un hombre de 68. Tampoco es que las 5 personas que murieron en 48 horas sean todos de la población de riesgo. Si bien no estaban vacunadas, aparecen personas jóvenes, no todos tampoco con enfermedades de base. ¿Ve usted algo más que mera casualidad en estos 5 casos? O sea, veo que aparentemente todos tenían una infección que eventualmente puede ser una infección grave, pero es difícil sin tener más antecedentes, sin hacer un riguroso estudio de cada caso y un protocolo de auditoría, de si todos ellos tuvieron varias consultas, todos ellos, bueno, ya se sabe que 4 no estaban vacunados, pero está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, las personas más jóvenes normalmente, aún no estando vacunadas, claro, puede darle una influenza más o menos importante, pero normalmente no mueren de influenza. Entonces, pero falta el antecedente. A mí me faltan por lo menos antecedentes para poder decirle si yo veo una conexión entre los casos. La única conexión por el momento es que fueron en un mismo sector geográfico, pero otra conexión en este momento yo no la veo. ¿Y en un mismo no hospital? hay reporte ni en el invierno del y no hay reporte en el invierno del hemisferio norte, ni en los reportes que hemos tenido durante todo este brote de influenza que partió hace más de un mes, que haya virus particularmente más graves. Más aún, en este año se han identificado casi el doble de virus influenza que el año pasado, pero no han aumentado las hospitalizaciones ni han aumentado tan disparadamente las consultas por influenza. Eso significa que los casos aparentemente no son más graves que el año pasado. Claro. Eso tomando en cuenta la información global, digamos. Claro, lo decía hoy día la subsecretaria que también aumentó el testeo, entonces por eso también hay más casos que el año pasado y claro, que en el fondo había que enfocarse un poco en la positividad. Pero cuando ocurren 5 personas fallecidas en 48 horas en el mismo lugar, entendiendo que la cifra es pareja para todo el país, o sea, sabemos que Biobío, que Magallanes tiene cifras más altas incluso de casos y de hospitalizaciones, pero no pasa esto que estamos viendo en Ñuble y por eso nos llama la atención, si que usted como un experto, al menos tiene que haber un sumario, una investigación por parte de las autoridades de lo que está ocurriendo en ese hospital. Sin duda, yo creo que eso ya se inició, porque lo que yo acepto sin conocer ningún detalle, lo que yo acepto absolutamente es que no puede ser casualidad que 5 pacientes en un mismo hospital fallezcan por una misma causa. Lo que pasa es que ignoro cuál es la conexión que puede haber, pero alguna conexión tiene que haber entre los casos que explican, no sé, las capacitaciones de la gente que está trabajando ahí. Hay que buscar todos los elementos. Yo estuve a cargo mucho tiempo de los programas nacionales ministeriales y teníamos un protocolo que se llamaba autopsia oral. Y es precisamente, más que hacerle una autopsia anatomopatológica en que se buscan en los órganos, como lo hace un médico legista, era poder encontrar las causas precisamente que determinaron las muertes. Consultó, no consultó, estaba todo esto que estamos hablando, estaba vacunada, no estaba vacunada, cuántas veces consultó, a qué lugar consultó, qué le dijeron, qué medicamentos le dieron. Porque lo que uno pretende, dado el lamentable hecho de que las muertes ya no tienen vuelta atrás, lo que uno quiere es que esto, si hay alguna ligazón entre los casos, por supuesto que no debe seguir ocurriendo. Entonces, es muy importante que se haga ese análisis y ese análisis está en curso. Eso lo sé por
palabras directas del subsecretario de Salud de Sí. Red Asistencial. Sí, es importante que se haga la investigación para tranquilidad de los familiares. Ya no es un solo caso que está denunciando negligencia, lo decía el propio doctor, no es casualidad que ocurran 5 casos en el mismo lugar en 48 horas en tan poco tiempo. Todavía no ha comenzado el invierno, el porcentaje de la campaña de vacunación aún es bajo, así que seguimos muy pendientes de esto. Carlita Parra, muchas gracias por conversar con nosotros. Doctor, gracias a también usted. le agradezco que nos haya atendido y probablemente nos vamos a estar conectando nuevamente en unos días más. Bueno, con mucho gusto. Así que gracias por la invitación, Carla, Karim, y estaremos hablando para ir intentando ayudar a solucionar y para darle buenos consejos a las personas. El llamado más importante es a vacunarse, Ok, gracias doctor. aunque Que esté haya tenido influenza. bien. Nos vemos, chao.